Bueno, esta idea inicial, que no procede exactamente de las ciencias humanísticas, de las humanidades o las ciencias sociales, pero me pareció que eso nos indica que el problema es un problema que no es transitorio, que no es temporal. Siempre que exista la especie humana, pues habrá diversidad cultural y eso garantizará su supervivencia. Desde mi punto de vista personal, creo que el docente universitario tiene que ser un facilitador de la comunicación y lo hace en contextos académicos multiculturales. Esté explícitamente dada la multiculturalidad o implícitamente dada la multiculturalidad. Y por eso, como lógica consecuencia, la multiculturalidad debemos asumirla como una de las múltiples condiciones contextuales para el ejercicio pedagógico. Bueno, todos somos representantes de contextos étnicos o culturales diferentes, de procedencias nacionales diferentes, todos los miembros del panel. No sé si se dieron cuenta de eso, eso fue intencional, una intencionalidad del Departamento de Lingüística. Yo soy cubana y de cariño dominicana, ¿verdad? Y también culturalmente. Y creo que el docente que procede de esta región del Gran Caribe tiene una sensibilidad cultural propensa al entendimiento de la diversidad. Y creo que el profesor Yunen lo aborda en uno de sus trabajos sobre temas de identidad, etnicidad y Caribe. Él dice que hay una parte de la cultura de cada país que se comparte con otra parte de las culturas de los otros países de la región. Eso es lo que constituye la identidad colectiva del Caribe. Esto es la caribeñidad. ¿Sí? Eso puede parecer obvio, sin embargo, la idea está proyectando una idea más compleja, justamente esa idea de en cuanto somos conscientes o no de nuestra identidad individual y colectiva. Como bien decía nuestro moderador, los encuentros entre pueblos de diferentes culturas son mucho más ahora comunes que en épocas anteriores. En épocas anteriores quizás se daban bilateralmente, no multilateralmente, y es así. Es un hecho que la historia ha ido comportándose en contextos de encuentros de diferentes culturas. Y los participantes en uno de estos encuentros interculturales, desde que hay encuentro, creo que no solo hay multiculturalidad, sino interculturalidad inevitablemente, interactúan apoyándose en suposiciones culturales propias. Es decir, nos acercamos a ese encuentro intercultural desde nuestra cosmovisión, desde nuestra experiencia, y esos referentes de los que somos portadores actúan como pantallas preceptuales, es decir, nos disponen o nos predisponen a una determinada forma de entender los mensajes que se están intercambiando. Y por eso el concepto de diferencia cultural es una dimensión importante de la comunicación intercultural. Al ser la comunicación una experiencia compartida, ¿verdad?, y no un acto personal con ejecutantes individuales, nunca lo podremos ver así, pues por esa misma naturaleza de la comunicación se demuestra que la diferencia cultural es la matriz de la comunicación. Entendiendo diferencia cultural no solo como procedencias étnicas o culturales diversas, de latitudes diversas, sino que somos entes culturales, que poseemos una visión también personal, además de colectiva.
Entonces, esto no excluye la consideración de un concepto que es el de similitud cultural como una dimensión importante de la comunicación intercultural, porque la identificación de similitudes entre los participantes es sumamente importante para la interacción. Y yo pienso que tienen un peso mayor. Si lo pensamos en el caso de la docencia, esto es un principio inobviable. Hay que llegar a un punto en el que se perciban más semejanzas que diferencias, ¿sí? En cuanto más información, por ejemplo, nosotros tengamos de los participantes en un encuentro intercultural, pues más vamos a encontrar, vamos a encontrar más similitudes, ¿verdad? Que es quién soy, quién eres, por qué y para qué estoy y estamos aquí. No podemos obviar, aun cuando no se haga explícito, estas preguntas que nos hacemos en las confrontaciones y los encuentros interculturales. Sin embargo, hablamos de similitudes como una condición indispensable para ser más efectiva, o sea, encontrarnos con esas similitudes culturales, esos puentes, esos nexos que nos permiten una comunicación más efectiva, pero no podemos obviar que el multiculturalismo implica problemas de identidad y problemas de exclusión. Por eso decíamos anteriormente que todos nos acercamos, nos integramos a un encuentro intercultural desde nuestras percepciones y cosmovisiones y experiencias, ¿verdad? Entonces, toda cultura es intercultura, todo lenguaje es interlenguaje, toda identidad tiene que relacionarse con los demás y por lo tanto es también, además de identidad, alteridad. Al principio hacía referencia a este tema de la sensibilidad cultural y me refería para un poco contextualizarme a mí misma como docente del área del Caribe, en y desde, hablábamos de la sensibilidad cultural y cómo las personas que vivimos, sentimos y estamos en el Caribe tenemos esa propensión, ¿sí? Casi natural. Pero en el contexto educativo multicultural tendría que abordarse desde múltiples aproximaciones. En el campo educativo, específicamente, hay una que destaca que es una relación importante, que es la relación del currículum y la interculturalidad. Y sobre ella voy a hacer algunas reflexiones y presentarles algunas ideas. El espacio de la interculturalidad como proceso educativo, dicen estos autores, responde a, primero, la búsqueda del reconocimiento de las diferentes identidades sociales y culturales. Segundo, la consideración de que hay diversas formas de ver y de percibir el mundo. Tercero, la renovación de las prácticas pedagógicas que conduzcan a la inclusión de nuevos saberes y nuevas prácticas culturales. Cualquiera de esos tres aspectos son pilares inobviables en los espacios educativos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que hacer una pedagogía intercultural? Tendría que empezar por ampliar la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Tenemos que ser responsables como maestros, por ejemplo, como facilitadores del daño que pudiera significar una manera homogénea de educar. Porque, como decía el profesor en su introducción, pues estaríamos ejerciendo un poder siempre excluyente. Estaríamos enseñando desde un cualquiera, el mío o el adoptado, punto de vista. Y realmente nosotros no educamos para que las personas se inserten en una vida uniforme, sino en una vida también diversa. Y esa manera homogénea
de educar, lo que está haciendo es ignorando la diversidad de las memorias históricas que conviven o, digamos, se oponen, etc. O sea, ¿cómo nosotros entonces pudiéramos afrontar este reto de estar insertos en contextos educativos que no pueden dar la espalda a la multiculturalidad y deben ser más interculturales, propiciar la interculturalidad? Entonces, este investigador dice que no se trata de buscar el mejor modelo individual para personas diferentes, sino que toda la cultura de la escuela se ha de preñar de diversidad. No es cuestión de buscar adaptaciones curriculares, sino otro currículum que comprenda esa diversidad. Zabalza define los aspectos de este otro currículum. Dice: un currículum que desarrolle una actitud positiva hacia la diversidad, un espíritu internacionalista e interculturalista. Un currículum que implique los diversos agentes sociales y de toda la comunicación educativa en la definición de programas de educación intercultural, es decir, una intencionalidad de aproximación al problema. Y la vinculación del tema intercultural con los restantes áreas del aprendizaje. Por lo tanto, ese tema sí me gusta mucho y los invito el 9, en la semana de investigación, a que me acompañen a escuchar una vez más mi tesis de la maestría de Pedagogía Universitaria. Es la interdisciplinariedad y, por supuesto, creo que una consecuencia o una causa que es la transversalidad del conocimiento, de los sistemas de conocimiento. Entonces, un currículum multicultural, ¿cómo pudiera definirse? Bueno, pues es un currículum que toma conciencia de las diferencias étnicas, de las sociedades y en algunos casos de los conflictos derivados de las mismas. Por ejemplo, un currículum multicultural, con enfoque multicultural, pues defiende el derecho de personas diversas culturalmente al estudio, accesar a las oportunidades, etc. Puede incluso ese currículum entender, o desde la administración de ese currículum entenderse que esto genera conflictos. Pero en otra dimensión, el currículum intercultural trataría de dar respuesta a esos potenciales conflictos que se detectan en contextos educativos multiculturales. Mediante planes educativos que se caractericen por promover la identidad y la diversidad cultural. Es decir, cuyos enfoques tomen en consideración estas problemáticas, que entiendan que las diferencias humanas son necesarias y enriquecedoras, tanto para el desarrollo colectivo como para el desarrollo individual. ¿Por dónde empezamos? Que todo eso está muy bien y son reflexiones de validez, de mayor o menor validez. Y hay un estudioso, Arco Bravo, que propone que empecemos por el profesor, y yo estoy absolutamente de acuerdo. Aunque creo que uno puede mover el mundo, muchos lo empujan mejor, ¿verdad? Y lo cambian. Pero pienso que ese uno, en este caso, en los contextos educativos multiculturales, somos nosotros, somos los profesores. Y él dice: un profesor cuya formación, actitudes, conocimiento, compromiso pedagógico sean variables a tener en cuenta para poder plantear con las suficientes garantías la educación multicultural. Ya que el profesor o maestro no es un mero técnico o especialista que aplica el currículum. Por eso es tan importante, el currículum puede ser concebido como un currículum intercultural, pero si quienes administramos ese currículum no tenemos esa visión, pues nos quedamos en técnicos, en meros técnicos o especialistas que lo aplican. Si no, más bien es un profesional que vive los significados, los sentimientos y la situación concreta del aula intercultural. Muchas gracias.